Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Evangelio espiritual. La predicación de las palabras mismas de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años y hasta el día de hoy no había entendimiento de esa predicación. Por lo tanto, no había ningún beneficio de lo que hace 2000 años predicó el Hijo de Dios. Era una sabiduría, era una doctrina, era un conocimiento de mucho valor. Ahí estaba la vida eterna. Pero sin entendimiento no se podía saber qué es la vida eterna. La religión de toda clase tiene ignorancia. Ignorancia de las cosas verdaderas de Dios. Para esto es precisamente este ministerio, para aclarar todo aquello que en ignorancia practica la religión. Porque usted ve en la religión que le cantan, que le alaban y que hacen un montón de rituales en agradecimiento a Dios, pero ellos no tienen nada de qué agradecer porque nunca han recibido nada. En esta oportunidad vamos a hablar de la gracia de Dios. Cuando yo termine estas palabras o esta enseñanza, usted se dará cuenta de la mentira en la que ha vivido todo el mundo, por no saber, por no conocer. Esta enseñanza se llama la gracia de Dios. Nadie conoce la gracia de Dios. Digo, a excepción de los que hemos oído esta palabra. Por eso esta enseñanza es muy importante como todas las anteriores. Pero hoy va a saber usted el beneficio grande que tiene usted al estar escuchando esta doctrina, estas enseñanzas, o de pertenecer al Ministerio Internacional del Dios Vivo, que es la familia de la fe. Porque usted ha entendido lo que ha oído y lo ha creído. Y usted sabe que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, mucha gente vivió en fe, esperando algo, y no sabían ni qué. Pero cuando llega el entendimiento, usted tiene la certeza de lo que no se ve. Porque lo que se predica es una doctrina, y usted no la ve, pero la oye, pero la entiende, pero la cree, y usted tiene 100% la seguridad que usted es un hijo de Dios. Y si es un hijo de Dios, va a tener los beneficios como hijo de Dios. Entonces vamos a comenzar y vamos a ver qué es la gracia. Aquí no estamos hablando de gracias de gratitud, no. Gracia sin S. O sea, la gente hasta eso confunde. Hasta eso tergiversa, porque no sabe dividir la palabra gracia de la palabra gracias. Gracias es un gesto de agradecimiento. La gracia de Dios es un don que Dios le atribuye a todo aquel que desde antes de la fundación del mundo es hijo de Dios. Pero aquí se manifiesta en carne y le da la palabra, le da la doctrina, le da la sabiduría para que se manifieste como un hijo de Dios. Así pues, vamos a entender qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es bien sencillo. Es una doctrina. Es una enseñanza. Y vamos a verlo conforme lo que está escrito. Entonces, de hecho, voy a tratar de ser breve para no quitarles mucho tiempo y que tengamos un entendimiento claro de lo que significa la gracia de Dios. Vamos a ir rápidamente al libro histórico de Juan en el capítulo 1, versículo 14. Todo el capítulo 1 habla de la aparición del Hijo de Dios. Dice, el verbo se hizo carne y el verbo era con Dios, y no se lo voy a leer todo. Pero vamos a ir al 14 y el 14 dice así. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. ¿Entendemos eso? Aquel verbo era Jesús de Nazaret. Fue hecho carne, nacido de carne y nacido bajo la ley. Fue siervo de la circuncisión. Entonces, Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Oiga bien, y se manifestó en carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la de unigénito del Padre. Él era único. Y la gloria que él tenía era un conocimiento, una sabiduría, que era la misma, la del Padre. Entonces dice, como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia significa un don de Dios para poder tomar la posesión de hijo de Dios. Cuando tiene esa doctrina, entonces se hace hijo de Dios por el conocimiento, por la sabiduría que hay en su cabeza. Por eso Jesús de Nazaret decía, para que sean coherederos juntamente con Cristo. Eso lo dice Jesús a través de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es el que escribe eso en Romanos capítulo 8. Entonces dice que seamos coherederos juntamente con él. Entonces nosotros tomamos la herencia. ¿Qué es la herencia? La doctrina que tenía Jesús de Nazaret, o sea, esa doctrina que nos heredó después de morir. Porque después de morir Jesús de Nazaret, entonces pasa esa sabiduría como herencia para todo aquel que la oye con entendimiento. Entonces esa era la herencia. Y nosotros somos coherederos con Cristo. La misma herencia que tenía Cristo tenemos nosotros. Entonces dice el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso era Jesús de Nazaret. Lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, y lo expresó por su boca. Y por eso es de que yo le estoy dando esta doctrina, esta enseñanza, con las mismas palabras de Jesús de Nazaret. Yo aquí no le pongo nada, sino todo lo que él habló, ahora con el entendimiento. Entonces dice en el 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Cuando Moisés dio la ley, dio las instrucciones de aquello que se tenía que cumplir, que de hecho son 613 mandamientos y preceptos. No son 10, así como baratamente lo usa la religión. 10 mandamientos, no. 613, lo puede leer usted allá en Deuteronomio. Entonces dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, oiga bien, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiere decir que Moisés dio la ley y Jesús de Nazaret dio la gracia y la verdad. ¿Qué era dar la gracia? Dar la doctrina, dar la enseñanza, dar la palabra. Por eso dice, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Esa era la gracia de Dios. Ese era el beneficio para aquellos que podían entender esas palabras o que tenían el don del entendimiento. Bueno, entonces dice, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiere decir que la gracia era algo que se iba a transmitir como doctrina a todo aquel que era escogido de Dios. O sea que yo tengo con certeza la gracia de Dios en mi cabeza. Si usted entiende esto y lo cree, usted también tiene la gracia de Dios. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces Jesús de Nazaret traía una doctrina. La predicó. Y Jesús de Nazaret, cuando predicó esa doctrina hace 2000 años, dice así, Juan 10, verso 16. Dijo Jesús, tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Quiere decir que él iba a predicarle a aquellas otras ovejas que no eran de ese redil,
está hablando de los que no eran judíos, los gentiles. Ellos recibieron la gracia de Dios. ¿Qué es recibir la gracia? Recibir la doctrina, pero como ellos no tenían ley, a ellos les contaba como gracia. Simplemente les enseñaban esa doctrina, que es el beneficio que tenemos nosotros hoy en día. Hoy nosotros solo oímos esa doctrina y nosotros somos hijos de Dios. Sencillo. Entonces dice: tengo también otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Entonces muere Jesús de Nazaret y esa doctrina entonces viene para los gentiles a través de Pablo. Vamos a verlo en Romanos 1:5. Y dice así, Romanos 1:5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice: por quien recibimos la gracia, que era una doctrina, y el apostolado, que era lo que Pablo traía, la doctrina de la gracia. Y de eso manejaba un apostolado. Un apostolado es alguien que se encarga de la administración de esa palabra, en este caso de la administración de la gracia. Entonces la gracia no era otra cosa más que la predicación de Pablo, que tenía Pablo por la revelación que Dios ponía en su cabeza, que era la misma palabra de Jesucristo. Entonces Pablo, cuando les predica, les dice: y esta es la palabra de la fe, que yo les presento a Cristo y a este crucificado. O sea, ellos no tenían la ley de Moisés, pero sí recibían la doctrina de Jesús para poder alcanzar la salvación. Está bien sencillo, y por eso se lo estoy leyendo rápidamente. Vamos a ir a primera carta a los Corintios 15, en el verso 10, y aquí sigue hablando Pablo. Entonces dice Pablo aquí en el verso 10: pero por la gracia de Dios, oiga bien, por la gracia de Dios, sea por la doctrina que Dios puso en la cabeza de Pablo. Entonces dice Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué era lo que Pablo tenía como la gracia de Dios? El conocimiento de la doctrina. La doctrina que le predicó a los gentiles, y gracias. Oiga bien, ahí sí menciono la palabra gracias a Dios, que puso esa gracia en la cabeza de Pablo. ¿Por qué? Porque él, teniendo que enseñarle a ellos, recibía la mejor parte. Eso mismo me está pasando a mí. Yo le enseño a ustedes, pero yo tengo la mejor parte. Por eso a veces yo abusivamente digo: si usted no quiere creer, no crea. Yo ya tengo mi beneficio. Yo ya vivo conociendo la doctrina y tengo la certeza que soy un hijo de Dios en medio de esta generación mala y perversa. ¿Por qué? Porque ahí está la corrupción. En la religión está la corrupción. Mire, ahora que pasaron las fiestas de la mal llamada Semana Santa, ahí aparecen todos cargando, los diputados, oiga bien, todos los que viven de la corrupción, los curas, los pastores, todos ellos no tienen una enseñanza correcta, porque no se parece a esta, ni siquiera se parece. Entonces, por eso es que mira, todo el sistema corrupto, todo está corrompido aquí en esta nación. Todos son corruptos, los doctores, los licenciados, y perdónenme si me lo paso llevando, pero es porque tiene una doctrina equivocada. Ella es la responsable, la culpable de que toda esta gente maneje esa maldad. A ellos no les importa tener a la gente en una pobreza con tal de ellos tener bienes, tener beneficios. Y repito, perdone si me lo paso llevando, pero yo no puedo evitar decir la verdad. ¿Por qué? Porque esta es la doctrina correcta de Dios. Aquí le enseñan la justicia de Dios. De hecho, la gracia que Pablo menciona, ahí es donde Pablo comienza a tener la sabiduría en su cabeza, y esa sabiduría lo hace a él tener la convicción de ser un hijo de Dios.
Claro, no lo dice con las mismas palabras que lo digo yo, porque Pablo solo tenía la doctrina de la gracia. Por eso cuando José Luis de Jesús terminó la gracia, dice, la gracia no es algo que puede durar todo el tiempo. Tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. La gracia terminó con José Luis de Jesús, que fue la doctrina que era para los gentiles. Lo que yo estoy predicando hoy no es para los gentiles. Lo que estoy predicando yo es para los judíos, para los gentiles. Porque de los dos hizo un solo pueblo. Porque aquí, en esta predicación, no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego. Esto es para todos. Entonces esto no es gracia. Esta es la palabra de Dios para los que son hijos de Dios. Bueno, continúo entonces. Vamos a terminar entonces con Efesios capítulo 2, verso del 5 al 8. Efesios capítulo 2, verso 5. Le voy a leer esto bien despacio porque con esto voy a terminar. Y dice así. 5. Les voy a leer desde el 4. O sea, Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, oiga bien, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, usted sabe que el amor de Dios se manifiesta a través de una enseñanza. Por eso dice, Dios al hijo que ama, a ese corrige, a ese disciplina. ¿Y cómo lo va a corregir? Por medio de una palabra. ¿Cómo lo va a amar? Por medio de la palabra. Entonces el amor de Dios es dar un conocimiento que viene a ser una corrección. Entonces dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Una doctrina. Usted con esta doctrina se salva de la ignorancia religiosa, de la esclavitud que viven los religiosos. Ellos viven creyendo en todo eso porque lo creen de verdad. Yo por eso, fuera de estas palabras que grabo, con muy pocas personas me pongo a hablar cuando noto que ellos entienden y reciben la doctrina. Con un religioso lo único que amarro es pleito. Entonces mejor los dejo que sigan en su necedad. Allá en Proverbios dice, corregida al necio y te acarreará contienda. Bueno, entonces dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea que con la gracia nosotros nos sentamos en lugares celestiales, porque la gracia es una doctrina. Cuando usted conoce esa doctrina, usted entiende qué es sentarse en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Es tener la sabiduría de Cristo. Entonces dice, en lugares celestiales con Cristo Jesús. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Las riquezas de su palabra, las riquezas de su doctrina. Lo que puede hacer esa doctrina en su cabeza para que usted sea una persona diferente, una persona nacida de nuevo, una persona con entendimiento espiritual, que a usted no lo atormenta nada. Entonces dice, las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, oiga bien, por medio de la fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y qué tiene que oír? La gracia. Por eso dice, por gracia sois salvos, por una predicación. Esto no lo entendía usted antes, no me diga que sí. Entonces dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio de haber oído. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un don de Dios. O sea que la gracia es un regalo
de Dios para nosotros, una palabra. Ahorita le está siendo dada la gracia por medio de este canal. Y eso es algo que le cambia la vida. Pero como le repito, si usted no quiere creerlo, yo no puedo hacer nada. De hecho, es un don de Dios. Si usted tiene el don de Dios, usted va a recibir esto. Si no tiene el don de Dios, aunque se ponga, lo quitan. Y el que no se pone, aquí lo traen. Aquí lo ponen. Aquí le dan los beneficios de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, de los beneficios de ser un escogido desde antes de la fundación del mundo y de gozar de esa paz, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces, lo demás viene por añadidura. Jesús de Nazaret lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Así pues, será hasta una próxima ocasión, y nos despedimos como siempre. Bendecidos con toda bendición.